Vamos a dar una breve revisión acerca de lo que son los componentes básicos de la estática para adentrarnos posteriormente a lo que ya veníamos platicando, que era el sistemas de fuerzas aplicadas en diferentes sistemas. Entonces vamos a recordar algunas definiciones. Quiero ponerlas muy a nivel para que sea comprendido desde lo más mínimo hasta lo más avanzado. Entonces vamos a definir la palabra fuerza. El término fuerza dice que es una acción capaz de modificar el estado de reposo o movimiento de un cuerpo o para cambiarle su fuerza. Aunque es una definición muy antigua, pues una fuerza básicamente es un impulso que le vamos a ejercer a un medio, un cuerpo, un sistema, para que pueda trasladar, pueda modificar, pueda deformar un cuerpo, ¿no? En términos generales, recordemos que la cuestión de las fuerzas pues está basado en el estudio de la ciencia física. Y la física se divide, una de las clasificaciones de la física es la mecánica. Dentro de la mecánica está la cinemática y está la cinética. La cinemática estudia el movimiento sin atender las causas que lo producen, y la cinética se divide y se estudia a partir de la estática y la dinámica. Estudian el equilibrio y el movimiento, atendiendo las causas que lo producen. En específico, las fuerzas, que pueden ser, como ya lo mencioné, definidas o descritas incluso como un desplazamiento de un punto A un punto B. Por eso nos interesan las causas que lo producen. Diferencia entre las causas, el interés de que estudiar las causas y lo que no nos, de que las causas que lo producen y las que no la producen, o por qué sí y por qué en otra no, porque básicamente una estudia la interacción físico-química de los cuerpos, o el desplazamiento solamente como característica. No hagan de cuenta la velocidad, ¿no? El movimiento, como lo hemos visto incluso desde la secundaria, preparatoria, ¿no? Sin embargo, pues ya cuando necesitamos describir cómo es que se da desde una base inicial hasta eh, una forma más completa, pues ya nos interesan los demás componentes. Por eso son las causas, y esas son las causas por el movimiento. Entonces las fuerzas las vamos a clasificar por fuerzas a distancia y fuerzas por contacto. Las fuerzas por contacto pues van a ser aquellas que están dadas de acuerdo a un punto, inciden en un punto y que tienen un punto de partida definido, ¿sí? En este caso, por ejemplo, pues puede ser donde están ancladas las fuerzas o las cuerdas, que son estas dos, y en este caso podría ser en donde impacte el viento en las velas de este barco, ¿no? Que ya son fuerzas de contacto. En ambos, bueno, en este está más visible que en este, pero finalmente siguen siendo fuerzas que inciden sobre un cuerpo. Entonces, fuerzas a distancia pues son las magnéticas o las electromagnéticas. Claro que todos las conocemos, sin embargo, pues es todo un tema muy independiente a lo que compete la ciencia.
Las fuerzas fundamentales que nosotros tenemos que integrar pues son las gravitatorias, la eléctrica, la nuclear y la nuclear débil. Las fuerzas que deforman los cuerpos de acuerdo al comportamiento, ¿sí? Ante las deformaciones se pueden clasificar en rígidos, los cuerpos, que se pueden transformar o modificar por fuerzas, se pueden clasificar en rígidos, elásticos o plásticos. La elasticidad es una propiedad de la materia que permite a los cuerpos deformarse. Esta propiedad determina cuánto se puede deformar un cuerpo de manera permanente o de manera temporal. Algunos logran regresar a su estructura original, pero algunos otros son deformados de manera completa. La medida para medir las fuerzas, como en algún momento lo citamos, pues puede utilizarse equipos como tensores, que ya son muy especializados en la actualidad, y están los dinamómetros, que son como resortes que miden la tensión de un componente o de varios componentes. Por ejemplo, un resorte, que, como lo mencionaba, ¿qué tanto se estira un resorte? Cuando un resorte está en estado de reposo, tiene cierta longitud. Cuando tú lo estiras, tiene otra longitud. La diferencia entre ambas longitudes es la deformación. Ese podría hacerse una unidad o una medida de deformamiento, ¿sí? Y eso hace que se mida la fuerza. Es más o menos así como se los menciono. Estos son equipos ya un poquito más antiguos, pero finalmente son útiles. En la actualidad estos equipos tienen tanta sensibilidad que no es necesario ejercerle muchísima fuerza para poder medir el estado de un cuerpo o de un componente de un sistema de fuerza. Bueno, las unidades de medición de la fuerza, como lo habíamos mencionado, puede ser la dina, la libra o el newton. ¿Sí? Entonces una dina es una fuerza necesaria para imprimirle una aceleración de 1 centímetro sobre un segundo cuadrado a 1 gramo de peso. Y un newton es la unidad de fuerza en el sistema internacional, que es la fuerza que se requiere para imprimir una aceleración de 1 metro sobre segundo a 1 kilogramo de peso. Un poquito más rebuscado, pero más o menos es la definición que habíamos visto inicialmente. ¿Cuáles son las características de una fuerza? Bueno, debe de tener un punto de aplicación. ¿Qué es esto? El lugar sobre el cual actúa la fuerza, en el cual se comienza a dibujar el vector que representa la fuerza. Una magnitud que indica el valor numérico de la fuerza en newtons, corresponde a la longitud del vector. Una dirección, que es la recta a lo largo de la cual se aplica la fuerza, la línea sobre la que se dibuja el vector, y el sentido. Con la misma dirección, una fuerza puede tener dos sentidos opuestos. Se indica con la punta de la flecha. ¿Sale? Entonces, para que identifiquemos los componentes de los vectores, hagamos esa regla. Bueno, equilibrio de fuerzas, pues tenemos que todas las fuerzas tienden a estar en equilibrio, y cuando no, pues existe un rompimiento en uno de los componentes. Si existe un rompimiento como tal, pues ese es el equilibrio finalmente. Se dice que los equilibrios tienden o son igual a cero. ¿Por qué? Porque se supone que los componentes deben estar sin sobrepasar, ¿verdad? El nivel de tolerancia, por así decirlo, de los demás componentes, porque si no colapsa. ¿Qué es lo que no se quiere? Pero pues para eso se estudia los componentes vectoriales o componentes de fuerza a través de vectores, para poder evitar esta situación. Entonces el equilibrio de fuerzas está dada principalmente por la estática y la dinámica. En este caso, la estática es cuando tenemos cuerpos rígidos,
Y cuando tenemos la dinámica es cuando un cuerpo rígido se le imprime movimiento, una velocidad y una aceleración, ¿vale? El conjunto de fuerzas que actúan sobre un cuerpo se le llama sistema de fuerzas. Puede ser de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, en diagonal, etcétera, con ciertos ángulos de inclinación. Y algo importante, todos los conjuntos de fuerzas se pueden estudiar como una sola, pero como una sola fuerza, pero siempre teniendo en cuenta que existe una fuerza en común de todas, llamada resultante. Y existen algunos métodos, como el del triángulo oblicuo o el del paralelogramo. Entonces, los sistemas de fuerzas son diversas las fuerzas que actúan al mismo tiempo sobre un cuerpo. Por ejemplo, una fuerza resultante es aquella que puede reemplazar a todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y producen el mismo efecto. Es decir, la unificación, por como lo mencionaba hace un momento. Entonces, un cuerpo está en equilibrio cuando está en reposo o cuando se mueve con un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sale? En reposo, pero pueden estar aquí para que no exista esta confusión, en reposo, pero pueden estar actuando fuerzas sobre él y sigue en reposo. Entonces, se sigue dando de la misma manera o sigue estando en reposo. Ok, entonces la composición de fuerzas es la operación que consiste en determinar la fuerza resultante de la acción de las otras fuerzas y se clasifican en fuerzas de igual dirección y sentido, fuerzas de la misma dirección y sentido contrario o fuerzas concurrentes. Dirección y sentido, recuerden que es la línea y la flecha. Entonces, igual dirección y sentido, que pueden ser variantes por el ángulo, o también puede ser que estén una encima de la otra, o fuerzas que tengan la misma dirección pero en sentido contrario, algo así como cuando queremos jalar un resorte con las dos manos, o fuerzas concurrentes, cuando dos fuerzas inciden sobre un mismo punto. Por ejemplo, que querramos aplastar una lata con los dos pies, son dos fuerzas que inciden sobre el mismo cuerpo. Por lo tanto, pues la resultante tiene esa misma dirección y ese mismo sentido. Y su intensidad es la suma de las intensidades. Ahora, hablar de suma de intensidades hay que recordar que no es lo que mide una más la otra, sino que hay que aplicar el sentido y la dirección para que nos dé el valor de resultante correcto. Y eso ya se hace a través de los métodos de triángulo oblicuo o de paralelogramo. Entonces, tenemos fuerzas colineales o coplanares cuando actúan en diferente punto de aplicación o módulo, es decir, en la misma dirección y en sentido igual o contrario. Por ejemplo, este lanzamiento del cohete es colineal o coplanar porque tienen una dirección, pero el sentido incluso de la fuerza, este es el avance, ¿no? Pero el impulso que se da aquí en los propulsores es en sentido opuesto. Entonces, digamos que el punto de incidencia es en el propulsor. En este caso, pues, los sentidos son diferentes. Si las fuerzas tienen el mismo punto de aplicación, se habla de fuerzas concurrentes, también llamadas fuerzas angulares, que es como lo que tenemos en esta parte, ¿verdad? Las fuerzas resultantes de dos fuerzas concurrentes se calcula por la regla del paralelogramo, que es el método gráfico, y que sigue siendo uno de los más empleados, ¿verdad? Es decir, tenemos un punto de incidencia, tenemos la fuerza 1, la fuerza 2, y la resultante va a ser aquel en donde se tracen las paralelas de ambas fuerzas, y la línea en donde coincidan va a delimitar la dirección, la magnitud y el sentido. ¿A qué me refiero? Esta línea es el paralelo de esta y esta línea es el paralelo de esta. Si nosotros trazamos los paralelos con los originales, vamos a tener una línea
que incide a la mitad, la cual va a ser la línea resultante y va a estar delimitada por la dirección, el sentido de estas líneas paralelas a las fuerzas iniciales. ¿De acuerdo? Entonces, para descomponer fuerzas, vamos a, déjenme le bajo un poquito, para descomponer fuerzas, cualquier fuerza se puede descomponer en la suma de fuerzas o más, de la suma de dos fuerzas o más, dirigidas en dos direcciones distintas. Según la ley del paralelogramo, como lo mencionábamos, si tenemos las fuerzas en un cuadrante en X y Y, por ejemplo, una fuerza X y una fuerza Y, la resultante va a ser la diagonal que va a surgir de estas dos. Nuevamente, la resultante es como la unificación de las fuerzas, pero va a tener una magnitud no tan alta ni tan corta respecto a las otras que ya tenemos. ¿Sale? Entonces tenemos una resultante, la cual va a ser igual a la resultante al cuadrado igual a la intensidad de la fuerza X al cuadrado más la intensidad de la fuerza Y al cuadrado. En este caso, pues así están denotadas. Y la resultante va a ser la raíz cuadrada de la fuerza X al cuadrado más la intensidad de la fuerza Y al cuadrado. Y así es como sacamos una resultante. Entonces, una fuerza como tal, una resultante de fuerzas, pues va a estar determinada por la intensidad de las fuerzas que están en el sistema, ¿verdad? Cuando se supone que todo tiende al equilibrio. Entonces, una fuerza equilibrante o una fuerza con el mismo módulo de dirección que la fuerza resultante, pero en sentido contrario. En el método analítico, es aquel donde se utilizan proyecciones de un vector a lo largo de los ejes de un sistema de coordenadas rectangulares. Estas proyecciones se llaman componentes. Y los componentes, pues como ya habíamos platicado, se pueden analizar a través de los componentes de las reglas de senos y cosenos. Entonces, para esto, pues habrá que hacer un análisis también acerca de cómo se realiza un análisis de triángulos rectángulos y de ángulos, ¿verdad? Entonces, la magnitud y dirección de una fuerza A están relacionadas por el teorema de Pitágoras y la definición de la tangente. Por ejemplo, para la magnitud de A que tenemos aquí, pues se va a tener la misma fórmula que la resultante anterior y la dirección va a estar dada por la tangente del ángulo, que es en respecto a X de AY sobre X. Por lo tanto, el ángulo AND, por así decirlo, va a ser tangente a la menos 1 de la fuerza Y sobre la fuerza X. ¿Por qué? Porque la fuerza, la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahorita en una sesión más adelante vamos a analizar cómo es que se da la alineación de triángulos o de relaciones trigonométricas para que ustedes puedan verificar, ¿verdad? Cómo es que se dan X sobre Y sobre X, hipotenusas, etc. Bien, como parte de las definiciones de fuerzas, pues estas serían, lo que sigue ahorita es ver entonces las relaciones trigonométricas y definirlas como tal para que ustedes vayan teniendo una noción más grande de lo que es los triángulos utilizados para la definición de fuerzas.